Hola amigos, amigas, acá estamos partiendo un nuevo capítulo de Derechos Hablados en una fecha especial, 22 de septiembre. Pero no es especial solamente porque partan las elecciones, es especial porque partimos un nuevo proceso con el comienzo de la primavera ayer. Y venimos terminando unas semanas complicadas, 11 de septiembre, 18, marchas contra la parada militar. Y partiendo este proceso, hoy quería invitar a una amiga, y compañera de lista en esta carrera, en esta lucha contra el poder establecido hacia la Diputación. He querido invitar a esta amiga Isabel Cayul, mujer mapuche, mujer de territorio. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola Helmut, buenas tardes, muchas gracias por la invitación en este día tan especial, inicio de campaña y como bien dices tú, la llegada con todo de esta primavera que para los mapuches nosotros le decimos Peú, que significa el tiempo de los brotes, el tiempo del florecimiento. Así que muy contenta y esperanzada con toda la buena energía y los colores y el aire limpio que nos trae y nos regala esta primavera. Así que, sin Y duda, un con, día muy especial. y con toda la fuerza. Y Isabel, bueno, nosotros nos conocimos ya hace un mes y tanto, desde que empezamos este proceso de ir armando una lista que sea, que en algún momento te lo escuché a ti desde esa sintonía, una herramienta para los pueblos. Y eso me pareció interesante. Y, pero tú, este año no ha sido la primera elección, tú ya entraste de lleno al tema político electoral. ¿Qué te lleva a ti como mujer, como mapuche, a entrar a pelear estos ámbitos? Ámbitos de machos blancos, heterosexuales. Sí. Así es, pero hoy día eso está cambiando. Afortunadamente está cambiando. Hoy día como mujeres mapuche, lideresas de los ámbitos de las luchas históricas del pueblo nación mapuche, pero también de luchas territoriales, a nivel de nuestros barrios, a nivel del trabajo que desarrollamos, influyendo en un espacio que a veces es tan hostil como la guarría, que le decimos nosotros la ciudad, este espacio diaspórico donde llegamos, donde llegó nuestra familia, ¿no es cierto? Por un proceso de migración forzada, por un proceso de despojo de nuestras tierras y de persecución, desde donde tenemos nuestra raíz, todas y todos, que es el Gualmapu. En este territorio, mujeres anónimas, desde las bases, en las poblaciones sobre todo, que es donde más se concentra la población mapuche en la ciudad, forjan comunidad, forjan el cume moñén o el buen vivir en el espacio urbano. Y eso es lo que me ha motivado, primero el trabajo con mis vecinas y vecinos que llevo desarrollando desde hace más de 7 años en el barrio Yungay, desde una visión de sustentabilidad, desde la Ya. ecología urbana. Y por otro lado, por supuesto, la validación que tuve con mucha más fuerza en el proceso de elección constituyente por escaño reservado. Sí. Nosotros tuvimos una muy buena votación. Nuestra candidatura, pese a ser una candidatura joven, pese a que yo siempre he reconocido que yo no tengo una vasta trayectoria en el mundo indígena. Sí, soy mapuche, me identifico como tal. eh, Mis raíces territoriales están en Perquén, con el Lofluciano Cayul, desde donde también he sido validada y sin duda yo no hubiese desarrollado este proceso sin el respaldo de mi comunidad, partiendo por eso. Ya. Y en segundo lugar, a raíz de este proceso, también me he ganado la confianza, la validación y el cariño de muchos lamien. Y eso la verdad es que me llena de orgullo. Yo lo tomo como un mandato, es un regalo sin duda, pero también es un mandato y es un deber de responder a ser una voz, porque nuestra candidatura fue la quinta mayoría nacional del pueblo nación mapuche. No quedamos dentro de la convención por una diferencia muy estrecha con la Lamien Elisa Loncón,
que también es un orgullo haber Sí. quedado ahí, ¿no es cierto?, en una diferencia tan cortita. Eh, pero sin duda uno tiene que responder a esas personas que confiaron en ti porque son todos además del pueblo nación mapuche. Así que respondiendo a ese mandato, obedeciendo también a la confianza y el cariño que ha depositado la gente en mí como una voz, no como alguien que llega con una solución mágica, porque eso no existe, sino que la disposición acá es ir a escuchar a los territorios, ir a escuchar las necesidades de los barrios, de también partes muy abandonadas del distrito, como es La Granja, San Joaquín, Macul, que parece que para ciertas candidaturas existe solo este sector, ¿no es cierto?, de Ñuñoa, Providencia, Sí, Santiago. claro. eh, Ir a escuchar, sobre todo, ir a escuchar la voz de los territorios, ir a escuchar la voz de los pueblos y llevar esos mandatos a los espacios de poder que han sido negados durante siglos en realidad. En el caso de las mujeres mapuches son siglos de invisibilidad y que hoy día, de la mano de nuestras lamien que están ahí en la convención, está tomando mucha fuerza. Así que con ese convencimiento vamos. Sí, yo siento que en el momento que ustedes llegan a la convención como pueblo, más la suma de los otros pueblos, se irrumpe con una fuerza que remueve Chile, no remueve la convención. Hay un reconocimiento y me instalo. Mi cuñado, por lo tanto, mis sobrinas, también son mapuche. Eh, y se empieza a conversar en ellos, sobrinas chicas, la necesidad de aprender mapudungún. Y eso a uno como que te eleva de acá. Es una cosa súper fuerte porque ya no es el tema de tengo que aprender inglés o chino porque es el nuevo imperio, no. Y no es la negación por si acaso, no es la negación de eso, sino que es la validación de lo que somos como pueblos. Y a mí me parece que ahí está pasando un proceso muy interesante. O sea, yo creo que el primer artículo de la nueva convención, de la convención de la nueva constitución, va a ser un Estado plurinacional, el reconocimiento absoluto. Ujú. Así ¿Cómo vas es. viendo tú ese proceso que está pasando que parece que a uno lo sobrepasa, va más allá de nosotros como personas? Sí, la verdad es que, como dices tú, es un momento histórico que estamos viviendo. Sin duda, yo creo que la declaración de este territorio como un Estado plurinacional es algo que va a quedar plasmado en esta Constitución, Sí, porque creo que por primera vez nos estamos mirando al espejo con total sinceridad, porque siempre hemos sido un territorio plurinacional, siempre hemos convivido diversos pueblos, diversas naciones sí. en lo que llamamos Chile, ¿no es cierto? Mm, Pero la historia oficial nos ha negado esa parte de nuestra identidad. Y hoy día no es solamente las primeras naciones, sino que con mucha fuerza el pueblo chileno es quien está demandando ese reconocimiento y quien está demandando la libre determinación y la soberanía de las primeras naciones. Esa es una demanda que no solo surge de la nación mapuche, de los pueblos sí, originarios. Esa es una demanda que transversalmente el pueblo chileno ha empatizado con los siglos de despojo, con los siglos de mm, injusticia que hemos sufrido sobre todo los mapuches, que somos el pueblo mayoritario. Entonces, sin duda, yo creo que el tema plurinacional está muy instalado, pero no debemos quedarnos solo en el eslogan, mm, porque ha pasado en otras constituciones, sobre todo latinoamericanas, en que sí. eso no ha significado garantía de derechos para las primeras naciones y no ha significado tampoco superar un modelo extractivista, que yo creo que eso es lo más importante que estamos defendiendo como pueblos originarios. Estamos defendiendo la tierra, estamos defendiendo lo que nosotros conocemos como Itrufil Moñén o la naturaleza completa, la biodiversidad.
mm, Y lo estamos defendiendo no solo por un romanticismo, sino que porque de eso depende el sustento de la vida, de eso depende la sobrevida de las futuras generaciones. En un contexto además de crisis climática donde corremos riesgo como humanidad. sí, Los equilibrios sí, se van a restablecer, pero nosotros no podemos vivir sin la naturaleza. Entonces, creo que es algo bastante fuerte el tema de nuestros derechos, defender nuestros derechos territoriales, pero no es como una demanda de tierra por la propiedad de la tierra, sino mm, que es una demanda por preservar la vida, por preservar los ecosistemas y restablecer esos equilibrios que nos han sido mm, arrebatados, por ejemplo, por el extractivismo forestal que hoy día claro. tiene ocupado nuestro territorio al sur. Isabel, hay un término que tú ocupas bastante, que yo te lo he escuchado varias veces, que a mí me gustaría que tú se lo explicaras a la gente, que es el concepto del buen vivir. Eh, yo siento que muchas veces, sobre todo la clase política chilena, cae en ciertos eslogans y los va manteniendo, pero huecos, sin sentido, no le da contenido. Ujú. Y por eso me gustaría que la gente pudiera entender qué hay atrás o dentro de ese buen vivir como una propuesta de vida distinta. ¿Cómo es? Así es. Bueno, el concepto que conocemos los mapuches como kume moñén o buen vivir es un concepto filosófico que está presente en varios pueblos de Mm, Latinoamérica, no solamente en el pueblo nación mapuche. Tiene que ver porque, a ver, yo creo que hoy en día en esta sociedad de consumo neoliberal, lo que mm. cualquier persona entienda por un buen vivir es distinto a lo que podamos entender nosotras y nosotros, ¿no es cierto? Pues, Tal vez si hoy día le preguntas. hay gente que entiende por buen vivir la cantidad de yates que puede tener. Claro, buen vivir, no sé, capaz que tener un auto, tener un Mm, teléfono de última generación sea un buen vivir, o convivir en un espacio ordenado, ¿no es cierto?, con cierta estructura sí, burguesa. La verdad es que no tiene que ver con eso, tiene que ver el buen vivir con un equilibrio en las relaciones humanas, primero, en las relaciones mm, comunitarias, desde una horizontalidad, desde lo que llamamos nosotros como Keyugun, que tiene que ver con la colaboración, con la reciprocidad en el mm, vivir, y por supuesto un equilibrio con los ciclos naturales, entendiendo como, no nosotros como ajenos a esa naturaleza, sino que como parte de ella. Y en ese sentido, proteger la naturaleza, proteger la tierra, proteger los ecosistemas, es también protegernos a nosotros mismos. Si nosotros le faltamos el respeto a la tierra, estamos faltándole el respeto a la humanidad completa. sí, Y esa visión holística de lo que es el mundo, de lo que es el litrofil moñén, o sea, toda nuestra naturaleza, no mm, solamente las distintas formas de vida, sino que las montañas, los ríos, elementos que para la cultura occidental pueden ser inertes o pueden ser solo roca, para nosotros es vida, es todo sí. parte de un sistema vivo y que vemos hoy día cómo romper esos equilibrios tan sensibles nos trae consecuencias catastróficas. La tierra se defiende. O sea, todo Sí, lo que está pasando, la crisis climática, para nosotros esa es nuestra tierra gritando auxilio, pero con total desesperación. Y nosotros no, o sea, nosotros no vamos a trascender, la tierra es la que va a trascender. mm, Nosotros somos muy vulnerables a esos cambios, a esos desequilibrios. Y si nosotros desaparecemos, la verdad es que la Tierra va a seguir su curso, va a vivir 5.000 millones de años más, pero somos nosotros los que corremos el riesgo por nuestro egocentrismo, por nuestra prepotencia y por creer que somos parte de la cúspide de una pirámide cuando en realidad sí. somos parte de una red y somos tan importantes como cualquier plantita, cualquier bacteria o cualquier forma de vida. Entonces, ese es como el concepto filosófico del Itrofil Moñén,
que maneja, o sea, del Kumemunyen, perdón, que también tiene que ver con preservar el Itrofilmoyen, que es la naturaleza completa, y cuidar también nuestras relaciones como humanas y humanos. Desde esa horizontalidad, dejando al lado, por ejemplo, el patriarcado, dejando a un lado las lógicas verticalistas. Así que en eso, pues es algo difícil, pero que uno tiene que tratar de ir aplicando desde los espacios más pequeños hasta los más grandes. Sí, es algo difícil porque hemos sido criados dentro de un sistema que es absolutamente neoliberal, patriarcal, machista, destructor, donde los derechos humanos han sido convertidos en bienes y servicios transables en el mercado, por lo tanto están al alcance de cada vez de grupos más minoritarios en desmedro de todos nosotros y nosotras. Pero el buen vivir es algo que debería ser algo lógico, que debería estar nomás, no plantearse, debería existir porque sí. Así Eh, es. hay un tema, Isabel, que quiero entrar de lleno en lo que es la candidatura. Estamos ya hoy en los 2 meses de elecciones. Laura Rodríguez, que fue la primera diputada humanista en la historia a nivel mundial, ella tenía una costumbre que tú me hiciste acordar cuando planteaste tu candidatura. Ella salía con una libreta y lo que hacía era escuchar y anotar. Ella escuchaba y anotaba, y, y todo eso fueron sus proyectos de ley. Desde ahí priorizó su trabajo legislativo desde lo que iba recibiendo de insumo de las necesidades de la gente. En ese tiempo ese distrito era Peñalolén, La Reina. Hoy día los distritos son enormes. Sí. Pero también uno lleva ciertas propuestas, o por lo menos ciertas intenciones, ciertas miradas que considera como primarias, como básicas. ¿Cuáles son esas propuestas con las cuales tú ya vas levantando tu campaña? Así es. Mira, más que propuestas, nosotros lo hemos definido como principios básicos en los cuales nos vamos a basar, pero Ya. sin duda, como tú relatas, que la verdad es que me hace mucho sentido el tema de aprender en este camino, porque igual este es un ambiente sumamente hostil. O sea, hoy día todas y todos los candidatos han salido con mucha fuerza, ¿no es cierto?, con toda su a competir, porque es como una competencia descarnada, y sobre todo en nuestro distrito que es tan codicioso, o sea, perdón, es tan codiciado por gente Sí, que a veces ni siquiera vive acá. sí, Entonces, la en gran esa mayoría no dinámica vive acá. es como bien complejo, porque el sistema nos pone en esa lógica de competir, pero yo creo que hay que olvidarse un poquitito de eso, pararse desde la alegría y desde la oportunidad de aprender y crecer. La verdad es que yo, por lo menos en mi campaña anterior, lo pasé muy bien, aprendí muchas cosas, crecí Ya. mucho también como persona, entendí muchos conceptos en lo que tú dices, en el escuchar, Mm, simplemente escuchar y dialogar con las personas, con los distintos territorios, ver que a veces las dinámicas son diferentes, pero las mm, injusticias son las mismas en todos los mm, lugares, aquí en el Gualmapu, en la población, la Legua, donde mm. sea. Entonces sí tenemos principios que vamos a respetar, por supuesto, pues si nos juntamos con un grupo neonazi no lo vamos a escuchar mucho, ¿no es cierto? Porque Claro, claro. tenemos que partir por el respeto irrestricto a los derechos humanos, que esa es una base mínima. Hoy día nosotros estamos hablando de la constituyente, de que estamos escribiendo una constitución en hoja en blanco. Y nosotros Mm, como pueblo mapuche, como además movimientos autonomistas de la nación mapuche, creemos que no existe la hoja en blanco, porque hay un piso mm, mínimo que son los derechos humanos, hay un piso correcto. mínimo que son los derechos de las naciones indígenas.
Entonces, hay pisos mínimos, hay derechos que están reconocidos internacionalmente y que el Estado chileno también ha suscrito, y debemos partir de eso. Creo que no puede haber ningún proceso soberano, transparente y con validación si todavía tenemos presas y presos políticos, si todavía no hay reparación ni siquiera para los crímenes de la dictadura. eh, y, y además estamos en otro proceso donde en este gobierno también se han violado sistemáticamente los derechos humanos, sobre todo con mucha más vehemencia desde la revuelta social de octubre. Entonces, ese es un piso mínimo. Es un piso mínimo también la libre determinación de los pueblos, el Sí. reconocimiento de este territorio como plurinacional, no solo como un eslogan, sino que también reconociendo esos derechos territoriales, lingüísticos, culturales, políticos de las primeras naciones. Y por supuesto superar el neoliberalismo, perdón, superar este modelo extractivista y definitivamente nosotros queremos sacar a las forestales del Gualmapu, no solo del Sí. Gualmapu, ojalá se fueran de todo el territorio, pero Mm. partiendo por el Gualmapu. Acabar con esos megaproyectos extractivistas que en realidad nos están llevando al abismo, nos están llevando a autodestruirnos, sobre todo en un contexto de crisis climática. Así que esos son los principios: respeto irrestricto a los derechos humanos, plurinacionalidad, derechos de las primeras naciones, garantía de derechos sociales para todas y todos, Yeah. y eso incluye salud, vivienda, el derecho a una ciudad digna, que muy poco se habla de eso también, derecho a pensiones dignas, ¿no es cierto? Superar este modelo de AFPs que tenemos Sí. donde privados, donde inversionistas juegan con nuestros dineros y nosotros no tenemos ninguna soberanía sobre eso. El derecho a la libre determinación también de nuestros cuerpos como mujeres, que hemos sido sujetas también territorio de conquista, territorio de colonización, nuestros cuerpos, Sí. que es algo que trajo el colonialismo, no es algo que viene de las primeras naciones. Entonces hay muchos principios que son transversales, que son compartidos también con el Pacto Dignidad ahora, y que por eso también Sí. nosotros vamos en esta lista. No vamos porque cualquiera nos dio un cupo, ¿no es cierto? Tuvimos nuestras condiciones y una de esas condiciones es tener esos principios básicos como eje rector, respetar el proceso constituyente, que el proceso nos guste o no, con sus pros y sus contras, es el proceso más soberano y democrático que hemos tenido en la historia de Chile. Nunca hemos tenido Así es. una constitución escrita con estas condiciones, plurinacional, con paridad de género, con convencionales electos democráticamente, etc. Así que la conversión también la vamos a defender si el día de mañana tenemos que dejar nuestro cargo porque la nueva constitución define reformar el Congreso, disolverlo, etcétera. También lo vamos a hacer y vamos a estar para ir a fortalecer ese proceso desde los territorios, conteniendo la convención, ¿no es cierto?, rodeándola de cierta manera para que sea representativa de las luchas y las voces de los territorios y de los pueblos. Sí, hay algo que la gente debe tener absolutamente claro. Los candidatos, las candidatas del Pacto Dignidad ahora tenemos un compromiso, y nuestro compromiso es con a lo mejor el proceso más importante que hemos tenido en Chile, o uno de los más importantes, que es este proceso constituyente. Nuestras candidaturas se han puesto al servicio del proceso constituyente y lo vamos a defender, pero lo vamos también a apoyar. Vamos a cuestionar cuando haya que cuestionar, como lo que pasa en su momento con Rojas Vade, y vamos a caminar, pero vamos a caminar en la dirección de que este proceso es el primero en nuestro país que nos lleva al cambio de modelo desde la participación de la gente, que parte desde un estallido social que reventó estas bases del neoliberalismo o empezó a reventarlas. Y este estallido nos deja este gran, yo escuché el otro día una frase que me encantó, nos deja
un hijo, que es el proceso constituyente, y hasta el momento 3 hijas y ojalá 4, que son los retiros de los 10%, que empiezan a derrumbar el modelo asqueroso de las AFP. Lo empiezan a socavar por dentro, a hacer este hoyo por dentro. Gabriel Salazar hablaba de ese topo que se mete por abajo y empieza a caerse todo. Y todo eso ha sido gracias al estallido. Gracias al estallido, hoy nos atrevemos a decir en gran parte, en gran mayoría, que por ejemplo no queremos más preponderancia de las Fuerzas Armadas, por lo tanto que se acaben las paradas militares. No es una cosa antojadiza, eso de ese desfile para mí demuestra, es la evidencia física de un Estado que ha estado militarizado durante décadas. Yo concuerdo plenamente contigo cuando tú nos explicabas recién del problema de los derechos humanos, ¿no?, desde el estallido en adelante. Pero si miramos hacia atrás, todos los gobiernos de la Concertación, todos, persiguieron al pueblo mapuche. No fue Piñera quien militarizó Gualmapu, fue la Absolutamente. Concertación. Fue la Concertación. Ellos llenaron Gualmapu de carabineros militarizados. Ellos han perseguido al pueblo mapuche durante las últimas décadas. Ellos han asesinado a hermanos y hermanas mapuche. No ha sido solamente Piñera. Entonces, cuando ponemos la bandera de los derechos humanos por delante, y eso significa denunciar los atropellos constantes, es todo lo que ha pasado después del estallido y antes. Absolutamente. Concuerdo totalmente contigo. Y sin duda, o sea, lo que se ha vivido en las calles de Santiago desde el 2019 en adelante es el fiel reflejo de lo que en Gualmapu se ha vivido por décadas. Son décadas de ocupación, de persecución, de militarización, y, y tú ves igual cómo los medios y cómo todo el aparataje del poder empieza a validar y cada vez con más fuerza se ve la ocupación de nuestro territorio por fuerzas militares, policía militarizada, ejército, lo que sea, pero finalmente es militarización. Sí, yo no puedo dejar de olvidar situaciones en que la expresidenta Michelle Bachelet, paseándose en Europa, fue varias veces increpada por sus abusos y la violación de derechos humanos en sus gobiernos en Gualmapu. Ella obligó a compañeras mapuches inclusive a ir a huelgas de hambre bastante largas. Y hoy, por eso que a muchos y a muchas nos molesta que hoy esté sentada en un lugar que creemos que no le corresponde. Michelle Bachelet no debería estar sentada en ese sitial supuestamente defendiendo los derechos humanos, siendo que ella, al igual que Piñera, que Lagos, que Elwin, que Frey, han violado los derechos humanos y en especial fuerza contra el pueblo mapuche. Hay un tema que tú tocaste que a mí me quedó dando vuelta. Tú hablaste de que el pueblo chileno tenía una sintonía especial con el pueblo mapuche. Yo creo que eso ha pasado a una etapa superior. Ya no es una sintonía especial. Era muy llamativo ver en los tiempos en que estábamos con toda fuerza en el estallido, muchos chilenos levantando la bandera mapuche. Creo que más que una sintonía, hemos empezado a entender
porque hasta eso de la sintonía me suena a cierto grado de colonización. O sea, es como casi yo sí apoyo el indiecito, es como, tiene como un sentido hasta colonizador. Creo que nos hemos empezado a ver en igualdad. Y eso es lo que ha ayudado a transformar la cultura que lleva, o ha empezado a transformar nuestra cultura, porque nos hemos empezado a ver como pares, como seres humanos. Y, y eso me parece mucho más interesante que solamente empatizar. El que empatiza es el que siento yo que es el que te pega en la espaldita y te dice, vamos, sí, sí, vais bien, pero no es el que lucha contigo, porque no entiende que la lucha es de los pueblos, que las clases dominantes, cuando golpean a los pueblos eh, sin discriminación. Ujú. Y Sí. ahí me parece que los chilenos hemos ido dando un paso mucho más interesante. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que los pueblos en general, porque bueno, también yo creo que eso ha sido un cambio en el lenguaje, que antes se hablaba Mm, de el pueblo. Hoy día entendemos que no somos un pueblo, tenemos una diversidad de pueblos, ¿no es sí, cierto? Incluidas e incluidos nuestros hermanos migrantes, que sí, también son parte de concepciones de pueblos diferentes que cohabitan con nosotros. mm, Somos más de 100, o sea, son más de 160.000 personas migrantes solamente en este distrito, en el distrito 10. sí, Y yo creo que sí, como dices tú, luchamos contra el mismo enemigo, pero yo creo que mm, igual hay que tener en cuenta que no somos parte de una homogeneización, como que igual hay que concebirnos desde nuestras diversidades. sí, Y, y yo creo que sí, sí, la lucha del pueblo chileno y el que se hayan levantado nuestras banderas con tanta fuerza desde el inicio de la revuelta en adelante, por mm, supuesto eh, que ha sido tremendo para ir posicionando nuestras demandas históricas en la coyuntura política. Yo creo que hace 5 años jamás nos hubiésemos imaginado que íbamos a estar hablando de libre determinación, de mm, autonomía, de derechos lingüísticos. Era algo inimaginable y que sin duda, si hoy día lo tenemos, es por la lucha de todos los pueblos en la calle, por también haber tenido que soportar violaciones terribles a los derechos humanos, como es las mutilaciones, las muertes, que ya poco se habla de los muertos y desaparecidos de la revuelta, pero que son más de 50 sí, muertos desde la revuelta hasta ahora. Eh, Torturas, violaciones sexuales, eh, mm, ha sido sistemático las violaciones a los derechos humanos y eso es lo que nos ha costado estar donde estamos hoy día. Lamentablemente la sangre, como dicen, siempre la pone el pueblo o la ponen los sí, pueblos y esta no ha sido la excepción. Así que no hay que perder de vista eso y que y estamos sí, acá también gracias a las y los estudiantes, gracias a jóvenes. sí, Hoy día se invalida mucho a los jóvenes, nos planteamos también desde los adultocentrismos, ¿no es cierto? Que mira, este no tiene experiencia, no tiene trayectoria, etcétera, pero fueron jóvenes secundarios los que nos abrieron este proceso y eso nunca lo tenemos que perder de vista. y algunos de ellos aún sin derecho a voto y que no se les quiere dar la posibilidad de participar políticamente, que es gravísimo. Y tú ahí entraste a un tema que para mí es importante y yo te lo quería preguntar. eh, ¿Cuál es la visión del pueblo mapuche sobre las infancias? Eh, ¿Cómo se ve, cómo se vive las infancias desde el pueblo mapuche? Sí, las infancias, bueno, son sagradas, ¿no es cierto? Mm, Son nuestras semillas, son el futuro, pero también son el presente, porque siempre mm, se ve a las niñas y niños como el futuro, pero ellos no son el futuro, son el mm, presente. Están vivos y vivas ahora y tienen una voz y tienen una opinión.
Por supuesto que también a partir de, eso, de ese concepto sagrado, también las infancias han sido muy vulneradas en Wallmapu. Cuando se ataca una comunidad, cuando se allana, se ataca primero a las niñas y niños. Hay Ya. niñas y niños que han sido golpeados, que han sido detenidos, cosa que es insólita, viola todos los derechos de la infancia, de la niñez, y eso no es casual, es una forma también de desarmar a la familia, ¿no es cierto? Es una forma de tortura Sí. para esas madres y padres, y nuestras infancias de la nación mapuche han sido muy golpeadas en el Wallmapu, ¿no es cierto? En nuestro territorio que está militarizado. Por lo tanto, es un tema muy sensible, y es un tema que también se pasa por alto porque también nos planteamos como adultas y adultos desde nuestro adultocentrismo, ¿no es cierto? Sí. E ignoramos que ahí no solo hay algo que proteger, no solo hay algo que defender, sino que también hay voces, hay una sabiduría de la cual tenemos mucho que aprender también. Y la verdad es que es algo, es algo bastante violento cuando Mm. se vulnera la infancia, porque no solamente se vulnera esa niña, ese niño, sino que se vulnera toda la base de un pueblo. Sí, y cuando se vulnera a una infancia, se vulnera a esa misma infancia siendo adulto, porque en verdad uno no se logra, es muy complicado ir reconstruyéndose después de experiencias de shock tan fuerte como de repente hemos sabido de niños o niñas mapuches que han sido secuestradas por fuerzas especiales, por detectives, y se han desaparecido durante días, eh, y de repente los botan en cualquier lado. Son situaciones de shock bastante fuertes y no puedo evitar comentarlo. Un compañero de trabajo mapuche una vez me decía, me contaba que existían indicios muy claros de la llegada de los españoles, eh, cada vez que grupos de jesuitas, de sacerdotes jesuitas, entraban en territorios mapuche, muchos de ellos fueron castigados por el pueblo mapuche por abuso a sus infancias. Eh, por lo visto, es una historia que une pueblos en base a abuso y a dolor. Eh, mm, Creo que es parte de la historia de Chile que tenemos el deber y la necesidad de reconstruir. ¿Qué es lo que ha pasado en verdad durante estos 500 y tantos años, desde la llegada de los españoles, desde que llegaron a este territorio que no era Chile, que no se llamaba Chile? El otro día alguien me decía, oye, ¿es verdad que los mapuches llegaron desde Argentina? No, le dije, eso no es verdad, porque cuando ellos migraron hacia acá no existía Argentina ni Chile. Por lo tanto, no podían haber llegado desde Argentina a Chile. Eso no existía. Eso fue impuesto Claro. después por los colonizadores. Ellos determinaron nuestras divisiones. Isabel, yo quiero agradecerte. Nuestras campañas tienen una particularidad y que buscan que nos apoyemos en conjunto. Y ojalá lleguemos todos a, a ser diputados, diputadas. Y a lo mejor no llegamos todos, no es el tema central. Ujú. El tema es que nosotros hemos puesto como un estándar, como una premisa, el trabajo colaborativo. Así es. Eh, y no te puedo negar también que para mí es un honor ser tu compañero de lista. Llevamos ya un mes y tanto trabajando, conversando, cafecitos, eh,
juguitos ahí también. Nos ha faltado una cervecita, yo creo. He echado de menos Sí. un chopcito. Estamos demasiado sanos, Eh, parece, pero A, está a- bien. a esta altura creo que después del 22 de noviembre, 21 de noviembre, después de la fecha de las elecciones, porque ya entramos a full. Creo que los pueblos se merecen representantes que pongan la dignidad del ser humano por delante. Eso es fundamental. Más allá de las críticas que hacemos al sistema, que son válidas, que son necesarias y son justas, es porque traemos el impulso de octubre, traemos la fuerza de la gran revuelta de la historia chilena y la queremos plasmar desde la Cámara de Diputados apoyando este hermoso proceso constituyente. Y lo digo hermoso con las fallas, porque sin fallas no sería hermoso. Es lo que es porque representa la realidad de nuestros pueblos. Quiero agradecerte, Isabel, y vamos, que la calle es Sí. nuestra. Bueno, muchas gracias a ti también, bueno, por el compañerismo y haber entendido esa lógica que tenemos los mapuches, que es la lógica del Keyugun, de la reciprocidad, de trabajar juntos, independiente que lleguemos o no lleguemos a ese espacio, pero es importante ir instalando los temas y todo va a ser ganancia. Yo creo que en este camino, mientras uno se plantea desde el aprendizaje, desde el construir, articular, escuchar, como muy bien dices tú, todo es ganancia. No, no hay pérdida posible y bueno, vamos para adelante con el Pacto Dignidad ahora, además que yo digo, esta es la lista de los pueblos, es la lista de los movimientos sociales, de las primeras naciones y vamos que se puede, a sacar la mayor cantidad de representantes de los territorios y de los pueblos en los distintos distritos a nivel nacional. Así que vamos con todo el Nehuen, con todo el Keyugun y Mari Shiweu. Amigos, amigas, comúnmente en este programa no hacemos proselitismo, entramos en temas de derechos humanos, pero hoy hemos empezado un proceso de entrevistar, conversar con nuestros amigos y amigas candidatas, porque este no es un momento cualquiera, no es una elección cualquiera, no da lo mismo. Estamos viviendo un proceso de transformaciones profundas y no solo políticas, culturales, la forma de entender el mundo en que vivimos, el país en que vivimos, en donde nos tocó nacer, está cambiando radicalmente. Y hoy, más que nunca, no podemos permitir que los mismos y las mismas que nos metieron en la fauce este monstruo neoliberal sigan siendo quienes construyan las leyes en Chile. Así que los invito a votar por Isabel, los invito a votar por nuestros candidatos y candidatas del Pacto Dignidad Ahora y a trabajar en conjunto, porque esta construcción es entre todos y todas. Un abrazo, Isabel, un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias.